tomar decisiones para el futuro, el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para poder dar una lectura, un análisis, un escáner, ¿verdad? De si es el espíritu de Dios, si es el espíritu humano, si es un espíritu satánico que está operando en algo sobrenatural. Y luego entramos a los dones estos eran los dones de conocimiento. Luego entramos a los dones de poder. El jueves veíamos el don de fe, viernes el don de sanidad divina o sanidades divinas, y ayer sábado veíamos el don de milagros. Los milagros se refieren específicamente a aquellas situaciones que van contra naturaleza, por ejemplo, caminar sobre el agua, cambiar el agua en vino y multiplicar los panes y los peces para darle de comer a 5,000. Y vimos, hermano, de que ¿cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros actualmente, hermano? No se preocupe, que Dios es un Dios. Dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? En ninguna manera. La mano de Jehová sigue vigente para hacer milagros. Y para cerrar esta temática, hermanos, hoy vamos a ver los últimos 3 dones. Los vamos a resumir en el grupo de los dones de comunicación. Estos dones Dios se los regala a la iglesia para comunicarse Él con su pueblo, para darle a alguien un mensaje. Y por eso dentro de estos 3 dones, hermanos, el primero es el diversos géneros de lenguas. O sea, Dios da las lenguas. Quizás a algunos nos cueste entender porque a lo mejor es una temática en la cual no hemos profundizado, pero dice la Biblia, a otro Dios le da, ¿qué dice, hermanos? Diversos géneros de lenguas. En el día de Pentecostés ocurrieron 3 cosas. Vino un viento recio, fuego vino también a la congregación, y también hubieron lenguas, se hablaron en lenguas. La palabra lengua en griego viene de glosolalia. Glosa significa lengua y lalio en griego significa diversidad, ¿verdad? Diversas lenguas. Por eso es que se usa para describir la acción de hablar un idioma que no se conoce. Hay diferentes tipos de lenguas. Por ejemplo, las lenguas identificables. Por ejemplo, si yo hablo inglés y alguno de ustedes habla inglés, va a identificar que es una lengua conocida. ¿Estamos aquí, hermanos amados? O es una lengua identificable. Pero también dice la Biblia, y estaban atónitos y maravillados, dice Hechos 2:7-8, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que cuando se derramó el Espíritu Santo allá en Jerusalén, habían de todas las naciones y la gente entendía las lenguas que se estaban hablando. Pero también hay lenguas no identificables, o sea que no eran las de ellos, sino que eran lenguas, hermano, dice, porque les oían, dice Hechos 10:46, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, pero ellos no lo entendían. Y también están las lenguas angelicales, que son lenguas espirituales, celestiales o angélicas, como un medio de comunicación entre el creyente y Dios. Entonces, hermano, como vamos rápido, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? O sea, ¿por qué a Dios se le ocurrió derramar o dar otras lenguas a su pueblo? Primeramente, hermanos, ¿está conmigo, hermano? Primeramente porque para poder hablar de una manera más íntima con Dios, ¿verdad? Es como un lenguaje íntimo entre el Espíritu que mora en nosotros y Dios. Entonces dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién, hermano? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que está diciendo, hermano, misterio. Cuando alguien está adorando en lenguas, a lo mejor usted no está entendiendo, pero a lo mejor él está diciendo, el Espíritu está diciendo, te amo, papito, eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso, tuya es la alabanza, tuya es la gloria. ¿Me está entendiendo esta mañana? Entonces, hermanos, las lenguas Dios las da para orar de una manera más íntima con el Señor. También, hermanos, dice el versículo 4, 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice, hermanos? Asimismo se edifica. O sea, cuando usted está hablando en lenguas, se está edificando internamente. La palabra edificar significa poner un ladrillo sobre otro ladrillo para ir construyendo una pared. Entonces, cuando uno está orando en lenguas,
También, hermanos, uno se está edificando, saber qué cosas Dios está construyendo dentro de nosotros. También, hermanos, las lenguas son señales para los no creyentes, porque la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuántos alguna vez se sorprendieron de oír a la gente hablando en lengua? Entonces, hermano, eso es una señal para los no creyentes. Hablar en lenguas, hermano, nos ayuda a orar, a alabar y a dar gracias a Dios. 1 Corintios 14, 15 al 17 dice, ¿qué dice Pablo? Que pues, oraré con el espíritu, pero también dice, oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí me voy a detener un poquitito, hermano, porque yo quisiera que usted pensara en que hay dos maneras de orar al Señor: con el entendimiento y orar en el espíritu. La mayoría de nosotros oramos con el entendimiento. Padre, eres omnipotente, eres todopoderoso, te doy gracias, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos dice, miren, hay otra manera más profunda todavía de orar, y es orar con el espíritu. ¿Está conmigo, hermano? Orar en el espíritu es aquella gente que Dios le da una capacidad de penetrar hasta el trono de la gracia y orar, hermano, en esas lenguas. Y por eso es que es importante lo que Pablo nos está diciendo. Luego, hermano, no es una experiencia que sucede solo en un momento. Es un error que cometemos a veces, pensar que como yo fui bautizado en el momento y hablé lenguas, tengo que esperar. Y oiga bien, tengo que esperar como una inspiración, que haya fuego, que yo empiece a temblar. Y a veces esperamos algo sensacional para hablar en lenguas. No es así. Aunque algunos quizás no compartan conmigo, se lo explico. Si yo aprendo a hablar inglés y yo puedo hablar inglés, yo no necesito una inspiración especial, ¿verdad? Para decir, aleluya, yo siento hablar inglés en este momento. ¿En qué momento yo puedo hablar inglés? Digo, maybe I don't want to speak in Spanish right now. ¿Okay? Si a mí se me ocurre hablar un inglés en el momento, así son las lenguas. Si Dios ya se las dio, usted dice en la mañana, Señor, ahorita quiero orar en lenguas, y usted empieza a orar en lenguas. ¿Estamos acá, hermanos amados? Entonces no tiene que esperar una inspiración especial para hablar sus lenguas. Porque Pablo decía, ¿qué dice Pablo allí, hermanos amados? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, él, cuando él quería, él hablaba en lenguas, él oraba en lenguas en lo íntimo, en lo personal. También, hermanos, las lenguas nos ayudan a hablar, a hacer guerra espiritual. ¿Me está entendiendo esta mañana, hermano? Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. A veces Dios le va a dar, usted va a sentir que hay lenguas de alabanza, ¿verdad? O de repente hay lenguas de guerra. Cuando el Espíritu Santo siente que hay batalla espiritual, Dios le va a dar lenguas de guerra para guerrear, ¿verdad? Usted sabe que en los idiomas del mundo hay idiomas dulces, hay idiomas fuertes, ¿verdad? Como el alemán, ¿verdad? Que uno casi escupe, ¿verdad? Pero probablemente hay en otros idiomas que son más dulces. Entonces, hermano, las lenguas nos ayudan también a interceder delante de Dios. ¿Qué dice el último párrafo que tenemos ahí? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice, hermanos? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Así que, hermano, el don de lenguas viene para eso, para ayudarnos a orar más íntimamente, para comunicar un mensaje. Pero el don de lenguas también tiene un hermano gemelo, que es, ¿cómo se llama? Interpretación de lenguas. Pablo dice, hermano, que a algunos le da diversos géneros de lenguas. O sea que hay, imagínense cuántas lenguas hay en el mundo. De repente Dios le puede dar una lengua conocida o le puede dar una lengua desconocida. A algunos Dios les va a dar lenguas romances, a otros les va a dar lenguas árabes, a otros Dios les va a dar lenguas chinas. ¿No lo creen? Dios al otro le va a dar lenguas rusas.
Y usted de repente dice, ¿yo qué estoy diciendo? Cuando el Espíritu Santo me bautizó a mí, hermanos, hace muchísimos años, la unción de Dios, en una madrugada de una vigilia, me llenó y empecé a hablar en lengua. No es algo que yo inventé, porque a veces, hermanos, nosotros también podemos generar algún tipo de palabras repetitivas, pero no, fue algo que fluyó. Fue tan fuerte, hermano, que cuando terminó la vigilia, como a las 7 de la mañana, me fui para la casa, y como el culto era a la tarde, me acosté un rato, y ya como al mediodía mi papá llega y me toca y me dice: hijo, ¿estás bien? ¿No tenés fiebre? ¿No tenés calentura? No, papá, me siento bien. ¿Por qué? Le digo yo. Es que hayas estado acostado, va de hablar cosas, va de hablar jerigonzas y nada te entiendo, me dice. Imagínese usted cómo el Espíritu Santo hasta la casa. Y en el culto, en esa semana, hermano, allí tengo mi Biblia todavía, créalo o no, yo quería escribir en español y es puros garabatos, como que eran letras en árabe las que hacía. Porque cuando el Espíritu Santo llena, la unción, hermano amado, está allí. Por eso, pero las lenguas tienen un hermano gemelo, que es la interpretación de lenguas. Y Pablo dice, hermanos, ¿por qué es necesario tener el don de interpretación de lenguas? El deseo de Pablo es que, ¿cuántos tenemos que hablar, hermanos amados, en lenguas? ¿Cuántos dice Pablo? Todos. Dice, así que quisiera que todos vosotros, digan conmigo todos, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero hay algo también que debe acompañar las lenguas, que es profetizar. O sea, hablar inspirado por Dios, por algo que se entienda, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que ¿qué dice, hermanos? Las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, el hablar en lenguas como un don debe ser acompañado con revelación de la palabra. Dice 1 Corintios 14:6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y Pablo habla de los instrumentos musicales, hermanos, de que todas las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara o la guitarra, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben distinguir las notas del himno nacional de El Salvador? ¿Ah? ¿No saben? Tan, tararán, tararán, tan, 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 tararán, tararán, tan, 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 tan. ¿Sí? Usted dice que es el himno nacional. Así dice Pablo: si ustedes hablan lenguas, pero nadie las interpreta, nadie va a saber lo que el Espíritu le está queriendo decir a la iglesia. Por eso es que dice Pablo, hermanos amados, que tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, pero ninguno de ellos, que dice, hermanos, carece de significado. Entonces dice 1 Corintios 14:11: pero si yo ignoro el valor de las palabras, yo seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Voy a hacer un ejemplo, hermana Emilia, perdone que la ocupe a usted de ejemplo, pero dígale algo a la iglesia en su idioma natal. Domnul să vă binecuvinteze. Mas? Ne bucurăm să avem o zi minunată, ne place că stăm în casa Domnului și putem să ne bucurăm. ¿Qué dijo, hermano? Que Dios los bendiga a todos y que le da mucho gusto estar en la casa del Señor. ¿Really? ¿Cierto? Bueno, ¿ustedes entendieron lo que dijo la hermana? Hermana Emilia, ella nació en Rumanía. ¿Y qué iban a entender ustedes? Ni yo. Pero, ¿qué dijo hermana Emilia? Pues eso dije, que me da mucho gusto estar en casa, en la presencia del Señor, en donde Él habita y cosas así simples. Hemos tenido un ejemplo esta mañana. Si hablamos en lengua, hay que pedir
interpretación. Amén. Dios puede usar a alguien más o Dios nos puede usar a nosotros mismos para interpretar. Aquí vimos el ejemplo. Primero interpretó el hermano Ricardo y después también la hermana Emilia interpretó el idioma que ella había hablado. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que no necesito explicarle más. Dice Pablo, el don de lenguas viene para comunicar un mensaje a la iglesia, pero es necesario que también haya quien las interprete. Entonces, hermanos, el propósito de la interpretación de lenguas es: los dones no deben ser joyas espirituales para exhibir, sino herramientas para edificar a la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, ¿qué dice Pablo, hermanos? Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Y qué dice el 13, hermano? ¿Qué dice el 13? Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración. ¿Qué tiene que pedir? Poder interpretarla. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque dice el 14 y el 15: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con ¿qué dice Pablo, hermanos? Con el entendimiento. Entonces, acordémonos, hermanos, que la finalidad de un culto es que las personas se lleven una palabra de parte de Dios que las edifique. Por eso dice Pablo, hermanos, 1 Corintios 14, 18 al 19: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, hermanos, termino esta reflexión con el don de profecía. Los 3 tienen que ver con lo mismo: comunicar un mensaje de parte de Dios a alguien que está necesitando a veces una palabra de ánimo. Acuérdese que comunicar el mensaje de parte de Dios es la función principal del Espíritu Santo. Por eso dice Joel 2, 28 al 29: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué dice, hermanos? Verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. La Biblia nos pide, hermanos, que amemos y que anhelemos los dones espirituales, en particular los dones de comunicación. ¿Qué dice 1 Corintios 14:1? Lo leemos todos, por favor. ¿Qué dice? Seguid el amor. ¿Y qué más dice? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo aquellos dones que dejan un mensaje. La palabra profetizar, ya vamos a ver, hermano. La palabra profetizar no tiene que ver con adivinarle el futuro a las personas. No tiene que verse como guíe en mi futuro, no. Tampoco, hermano, tiene que ver con que mire cuando salga y mire un billetero de la lotería, compre en 7 porque allí va a caer esta semana el número. No, para eso no es si alguien le dice que para eso es un espíritu de adivinación. ¿Ok? No es para eso, no es para la ambición personal, sino que ahí dice cuáles son las 3 funciones de la profecía, hermano. 1 Corintios 14, 3 al 4, ¿qué dice? Pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. ¿Para qué? Para edificar su vida personal, para exhortarlo y para consolarlo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿qué hace, hermanos? Edifica a la iglesia. El propósito, hermanos, y aquí vamos a ir aterrizando ya, no sé si aquí me va a ayudar. El propósito, hermanos, del don de profecía es para señal para la iglesia. O sea, el don de profecía, acuérdense que el de lenguas es señal para los incrédulos, pero el de profecía es para la iglesia. En la ley está escrito, dice 1 Corintios 14, 21 al 22:
En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía es no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y aquí vamos a ver dos cosas bien puntuales de la profecía. El propósito de la profecía es dar un escrutinio de la vida espiritual de una persona para convencerla de su pecado. Dice 1 Corintios 14:23: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, claro, después dice en orden, ¿verdad? Uno por uno, y entra algún incrédulo o indocto, ¿cuál va a ser el resultado de la profecía? Por todo va a ser convencido, y por todo va a ser no juzgado en el sentido del señalado, sino escudriñado su corazón. Entonces la profecía sirve para que la persona escudriñe su corazón y para que se convenza de su pecado. Y también, hermano, ¿qué dice 1 Corintios 14:25? ¿Qué dice? Asimismo los profetas, ¿cómo dice? Lo oculto de su corazón, ¿qué va a pasar? Y cuando lo oculto de su corazón sea manifiesto, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y va a declarar que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. No tenga miedo, hermano, la profecía no se recibe como cucharada para tragársela de un solo. La Biblia dice: así mismo los profetas hablen de 2 o 3, y los demás, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Hermano, un error que usted puede cometer es de pie juntillo, cuando alguien le esté profetizando de pie juntillas, usted decirle: sí Señor, sí Señor, sí Señor. No, dice la Biblia, los demás juzguen. No es pecado, hermano, en que usted diga: eso no me cuadra, eso no está bien, eso no es de Dios. No tenga miedo, hermano amado, no tenga miedo, porque la Biblia lo está autorizando. Aunque alguien le diga: es que usted es incrédulo, usted no cree en esas cosas. No, usted, hermano, lo que es bíblico, ¿verdad? Porque Dios sabe el peligro con este don. Entonces, hermanos, miren lo que dice 1 Corintios 14:39 al 40. ¿Qué nos dice, hermanos? Procuremos comunicar mensajes de parte de Dios y no evitemos hablar en otras lenguas. Si Dios, hermano, a usted le pone darle un mensaje a un hermano, entrégueselo con fe. ¿Estamos acá? Dice la Biblia, conforme a la medida de su fe. Si lo que dijo el profeta se cumple, Jehová habló. Y si lo que dijo el profeta no se cumplió, entonces el profeta es mentiroso. Pero a prueba y error, de repente uno puede hacer que empiece a practicar este don. Pero sí quisiera dejarles esto, hermano, de lo más profundo de mi corazón. Dice, hermanos, procuren profetizar, no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo de manera decente y con orden. Pero solo quiero decirle esto, hermano, esta mañana. Puede ser que yo, como padre de familia en mi casa, yo no sé nada de electricidad, yo no sé nada de albañilería, yo no sé nada de fontanería, no sé nada de carpintería. Pero ¿cuántos creen que todos necesitamos saber un poquito de esas cosas? ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la casa y yo tengo que ayudar. Entonces, aunque yo no pueda nada, perdón, usted sabe que mi papá era un hombre de dichos, ¿verdad? Mi papá era un hombre de dichos y él decía: a un hombre nunca le deben faltar herramientas en su casa.
Claro, eso era antes. Así que allí me dejó mi banco de carpintería, me dejó mis herramientas y me dijo, estas vos las vas a ocupar. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Yo quiero saber un poquito de electricidad porque sé que tarde o temprano en mi casa va a haber una necesidad de conectar un toma, de reparar algo. Entonces yo quiero aprender para ayudar. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Por qué a veces no nos interesamos en los dones espirituales? Le dejo esa pregunta en su corazón. ¿Por qué a veces no nos interesamos en los dones espirituales? Porque tampoco tenemos deseos de ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Pero si yo quiero ayudar, ¿qué le voy a pedir al Señor, hermano? Los dones del Espíritu. Tarde o temprano va a haber necesidad de orar por un enfermo, orar por un milagro, orar por una palabra de sabiduría, orar por una situación difícil. Y Dios quiere usar su vida, hermano amado. Dios quiere usarlo a usted. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.